7:26 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros primeros invitados, el periodista y escritor Jorge Ortiz y el doctor Jorge Salles, académico y profesor en temas de solución de conflictos. El tema que ponemos en debate es la relación entre Argentina y Ecuador tras la fuga de la ex ministra condenada por corrupción, por cohecho agravado a 8 años de cárcel, María de los Ángeles Duarte, hoy a buen recaudo en ese refugio de delincuentes, en ese refugio de presuntos narcotraficantes, como es en la dictadura de Nicolás Maduro. Jorge Ortiz, ¿cómo quedan las relaciones entre Argentina y Ecuador luego de este hecho lamentable ocurrido en Quito? Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación, Jorge. Un abrazo, como siempre. Creo que quedan en un bajo nivel, pero creo que el Ecuador fue sumamente prudente en tomar una reacción frente a el evidente acto inamistoso hacia el Ecuador por parte del embajador argentino, el señor Ricardo Fuchs, un militante convencido del peronismo, quien evidentemente conoce muy poco las prácticas diplomáticas, porque si no, siendo embajador de la Argentina en el Ecuador, un país en el que además ha sido recibido con la calidez y con la amabilidad con que siempre lo hacemos, pues no se hubiera prestado a un acto tan poco cordial hacia el país donde está acreditado. Pero lo que a mí más me sorprende, Miguel, es la reacción argentina frente a la actitud medida, contenida del Ecuador, que simplemente se limitó a declararlo persona non grata al embajador, lo cual significaba que le culpa al embajador, no a la República Argentina, no al gobierno de la República Argentina de lo ocurrido. Que es un acto de contención, porque el Ecuador pudo haber protestado de una manera más dura, retirado su embajador, disminuido las relaciones a nivel de encargados de negocios o algo por el estilo. Nada de eso lo hizo. Creo que actuó con mucha prudencia y radicó las culpas en el señor Fuchs. Y a cambio de eso, el gobierno argentino, el gobierno de la señora Cristina Kirchner, el señor Alberto Fernández, todos sabemos que no cuenta, el gobierno de la señora Cristina Kirchner respondió pues diciendo que el Ecuador ni siquiera controla su territorio y que la señora Duarte se ha movido por aquí, lo cual puede tener algo de verdad, pero evidencia que hay un contubernio, un complot criminal en el que han participado una serie de personas, empezando por el señor Rafael Correa y algunos dirigentes del socialismo del siglo XXI latinoamericano, para burlarse del Ecuador, para burlarse de la justicia del Ecuador. La señora Duarte, todos lo sabemos, la señora María de los Ángeles Duarte, como tú lo recordabas, Miguel, fue condenada después de un juicio abierto, público, con pleno derecho a la defensa, fue condenado por cohecho agravado. Ella es una delincuente condenada por la justicia ecuatoriana en un proceso claro. Y sin embargo, pues Correa y otros dirigentes del socialismo del siglo XXI latinoamericano se hicieron un contubernio para burlarse del Ecuador, para sacarla a la señora del país y llevarla, como tú bien dijiste, Miguel, a ese refugio de delincuentes por lo menos de delincuentes políticos, que se está convirtiendo Venezuela. Me parece que las relaciones del Ecuador y la Argentina deben permanecer por decisión del Ecuador, por actuación del Ecuador, deben mantener distantes y frías en el nivel en el que han quedado después de la expulsión de Fuchs durante un largo tiempo. Es decir, cuando la Argentina pida el beneplácito para la designación de otro embajador que reemplace a Fuchs, creo que el Ecuador debe tomarse eso con mucha calma, demorarse, analizar bien las capacidades de quien la Argentina proponga como nuevo embajador en el Ecuador, de manera que tengamos un diplomático
un diplomático que sepa los procedimientos del derecho internacional, los procedimientos de las relaciones internacionales, y no tengamos otro señor como este Fuchs, que evidentemente pues es una activista política del cristianismo, del peronismo, doctrina política dicho sea de paso, pues que está en la base del deterioro de la Argentina desde el año 1946, cuando el general Perón llegó al poder. Termino diciendo muy brevemente que en 1946 la Argentina era la sexta economía del mundo. De las 6 grandes economías del mundo, 5 estaban o retrocediendo o estabilizadas. Eran las consecuencias del costo inmenso de la Segunda Guerra Mundial. La única de las 6 economías que crecía aceleradamente, ya era la sexta del mundo y se iba para arriba, era la Argentina. Ese año llegó el general Perón. Hoy la Argentina es otro país más del tercer mundo, con pobreza, con emigración, con corrupción, todos los daños que causan estas doctrinas populistas que le calientan el oído a las multitudes, las convencen de que las están redimiendo y en realidad las están hundiendo. Bienvenido al doctor Jorge Salles. Doctor Salles, su primer comentario respecto de este estado de las relaciones entre Argentina y Ecuador tras la fuga de una condenada por corrupción, cohecho agravado a 8 años, la exministra María de los Ángeles Duarte. Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, mi querido Jorge. Yo quisiera más bien ir un poco más para atrás, a diciembre del 2022, cuando en el gobierno de la Argentina, en efecto, le concede asilo a la señora Duarte, en clara y flagrante violación de los principios a los cuales incluso pretende hacer referencia al concederlo. Es muy claro el hecho, y no solamente en la Convención Interamericana, sino en todas las convenciones diplomáticas que vienen rigiendo este tema desde hace siglos. No es apropiado el conceder asilo político o diplomático a una persona condenada por delito común. Implícita en esa concesión de parte del gobierno argentino está la aceptación de que la señora Duarte era objeto de persecución política, la cual sí, si la hubiese, sería legítima base para la concesión de un asilo. Entonces, en el tema de la fuga, estamos, me parece a mí, con todo respeto a opiniones en contrario, básicamente en el mundo de la conjetura. Es razonable conjeturar que hubo algún nivel de, y posiblemente un alto nivel de participación de parte de funcionarios, posiblemente el propio embajador Fuchs, pero en el tema de la concesión misma del asilo no hay ninguna conjetura. No necesitamos quedarnos en el misterio de si será o no será. Es evidente, prima facie, que se le concedió un asilo político y diplomático que no correspondía concederle bajo los cánones del derecho internacional. Entonces, ahí para mí está el origen de por qué, como bien señala mi querido amigo y semitocayo Jorge Ortiz, están profundamente deterioradas y deben estarlo las relaciones. Las relaciones diplomáticas deben siempre ser el motivo y el proceso de mantener confianza, de mantener canales de posible diálogo frente a problemas que surjan, frente a oportunidades que están siempre presentes en las relaciones entre los países, pero deben mantenerse a base de una elemental confianza, una elemental decencia. Y la indecencia clara y comprobada, más allá de lo que podamos conjeturar sobre quién finalmente le abrió la puerta, puso un vehículo a su disposición, le llevó a donde sea que se fue la señora. Más allá de todo aquello que, repito, me parece que todavía lamentablemente tenemos que verlo como en el terreno de la conjetura. Puede ser la razonable conjetura, puede ser la fundada conjetura, pero sigue siendo conjetura. El hecho claro está dado en la concesión del asilo el 1 de diciembre, al cual el gobierno del Ecuador me parece que respondió absolutamente correctamente. No cabía ese asilo. Y concomitantemente con esto, doctor Salles, se pide el asilo, no se concede, y sin embargo se insiste en la entrega de salvoconducto.
para irse a Argentina a sabiendas, invocando, porque hasta con la fuga invoca la Convención de 1954, pero ahí se excluye a temas de corrupción, temas como el peculado, en este caso el cohecho agravado, y sigue invocando, vendiendo al mundo de que no le dieron el salvoconducto y que es una perseguida política, doctor Salles. Así es, siguen en la mentira. La mentira original, el pecado original, y ese sí comprobado, es el de pretender que la Convención del 54 ampara la posibilidad de que la señora Duarte hubiese salido de la embajada, obtenido salvoconducto y llegado a la Argentina libre de polvo y paja. Y esa es la mentira original. Eso comprueba la complicidad, si no en la fuga, repito, ahí estamos en el terreno de la conjetura, pero sí la complicidad con toda esta argumentación absolutamente falsa de Correa y de todos los condenados con él, de que son perseguidos políticos. Ahí está la farsa, ahí está la mentira. Ahora, yo creo que hay que siempre tener cuidado de distinguir entre aquello que podemos comprobar y evidenciar más allá de duda razonable, y eso sí lo podemos comprobar y evidenciar más allá de duda razonable, y todo lo demás que ya es materia de conjetura. También se está conjeturando que esto fue un acuerdo entre el gobierno de Guillermo Lasso y los correístas para reducir las presiones políticas, que nuevamente es conjetura. Es conjetura que a mí, mi inclinación ideológica y política, hasta mi personal relación con Juan Carlos Holguín, el ministro de Relaciones Exteriores, que fue mi alumno, me inclina a pensar que no es así. Pero, repito, yo creo que es fundamental tratar de juzgar las cosas con aquello que realmente podemos decir es evidencia más allá de duda razonable. Esa evidencia la tenemos en la concesión del asilo y en la insistencia, como bien señala usted, Miguel, la insistencia en que aún después de negado el asilo por absolutamente legítimos y válidos motivos, se insiste en él, se insiste en solicitar el salvoconducto y ahora se sostenga que ella era perseguida política. Jorge Ortiz, si bien hay hechos como la condena por el caso Sobornos 2012-2016, hay algunos indicios y presunciones, por ejemplo, el testimonio de la policía que días antes ya demostraron molestia desde la residencia de la Embajada de Argentina por la presencia de la patrulla, por los seguimientos, por la cobertura fuera de la embajada en Quito. Esto demuestra que parecería, eso sí es una presunción, de que se estaba preparando la salida. Falló el que se le otorgue el salvoconducto. Como falló, de cualquier manera pretendía salir y seguir el camino de otros prófugos de la justicia sin siquiera pagar lo que la sentencia dice, a cada sentenciado alrededor de $700,000. Hay esas presunciones. Eso demostraría que aquí se estaba armando la fuga de la ex ministra de Transporte. Probablemente sí, Miguel, pero claro, aquí entramos como bien lo subrayaba con su prudencia y su conocimiento habitual, mi querido amigo Jorge Salles, que estamos entrando en el campo de la conjetura. Ahora, yo creo que, dado los antecedentes de los personajes, empezando desde luego por Rafael Correa, siguiendo por la cúpula del gobierno kirchnerista argentino, y siguiendo por la cúpula del gobierno chavista venezolano, que conjeturar que hubo una complicidad internacional, que se unieron estas personas para burlarse del Ecuador, para burlar de la legislación ecuatoriana, para burlarse de los jueces ecuatorianos, para burlarse de la policía ecuatoriana. Pero me parece que es una conjetura válida, pero quiero dejarla ahí en el campo de la conjetura. Creo altamente probable el tramado que tú trazas, Miguel, me parece altamente probable. Estoy convencido que en el transcurso de los días, a medida que las investigaciones avancen, se comprobará que hubo colusión entre diferentes personas
incluso diferentes gobiernos, para burlarse del Ecuador. Y por lo tanto creo que el Ecuador deberá reaccionar enérgicamente. Y mi primer pedido de reacción enérgica es que se difunda con claridad aquello que dijo Jorge, ¿no? El haberle otorgado un asilo político en contra de todas las normas del derecho internacional a la señora María Ángeles Duarte por parte del gobierno argentino, viola todos los principios del derecho internacional. No obstante lo cual, ayer cuando yo revisaba periódicos de diferentes lugares de América Latina, incluso Europa, para ver cómo habían reportado el caso, pues era evidente que la Argentina le había ganado al Ecuador la pelea propagandística. El Ecuador se había negado arbitrariamente, abusivamente, a entregarle un salvoconducto a una señora a quien un gobierno amigo le había entregado, le había concedido el asilo político, y por lo tanto, pues esta señora tomó la justicia por sus propias manos y se fue burlándose del Ecuador. Creo que el Ecuador debe informar a todos los países del mundo y a todos los medios de comunicación del mundo cuál es la verdad, partiendo del hecho básico, que es el que dijo Jorge Salles, de la concesión de un asilo en condiciones completamente contrarias, ajenas al derecho internacional. Creo que ese es un tema en el cual el Ecuador debe ser muy claro, porque que haya tantos prófugos de la justicia condenados por un hecho tan grave como fue la corrupción inmensa que hubo durante los 10 años del correísmo, aunque todavía hay un 22 o 24% de ecuatorianos que sigan creyendo que todo es una campaña política de difamación a su líder Rafael Correa, pero los hechos analizados fríamente durante los años por fiscales, por jueces, por todos quienes participan en el proceso de la justicia, pues ha demostrado que la corrupción en esos años fue inmensa, y sin embargo la mayor parte de sus culpables han logrado evadir a la justicia ecuatoriana, han logrado evadir los controles. Creo que el Ecuador debe plantearse muy seriamente esa debilidad. El Ecuador no ha sido capaz de hacer cumplir las sentencias dictadas por los jueces. Aquí hay un fallo de la policía, hay un fallo del gobierno, hay un fallo de quien corresponda. Pero eso también debe solucionarse con premura. Entonces, asegurarse que esto no vuelva a ocurrir, que no se vuelvan a burlar del Ecuador, del país, de sus instituciones, de su gente, como ha ocurrido con este caso de la señora Duarte, y asegurarse también de que quienes no hayan cumplido sus deberes con éxito, con probidad, han permitido a lo largo de estos años la fuga de tantos delincuentes, pues creo que también deben ser sancionados. En todo caso, el Ecuador debe mantener frente a la Argentina en este momento una actitud de distancia. Lamentablemente la Argentina, después de una larga historia de cooperación, de amistad con el Ecuador, incluso de un comportamiento correcto durante los años en que fue garante del protocolo de Río de Janeiro y del problema limítrofe con el Perú, la Argentina del kirchnerismo pues ha vulnerado esos principios de amistad, de buena relación, con el gesto tan inamistoso, tan digno de condena que tuvo el señor Fuchs, y solamente por ahora me quedo en el señor Fuchs, el embajador argentino en el Ecuador, frente al país que le dio una acogida amistosa, cálida, y ante el cual debía comportarse como se porta un diplomático, no un casi delincuente que ayuda o permite o tolera por acción o por omisión la fuga de una delincuente prontoriada. Jorge, ha tocado un tema muy importante, emprender una campaña internacional de información de la realidad. Jorge ha sido por décadas un corresponsal internacional. ¿Cómo emprender esa campaña? Porque en los hechos se ha evidenciado que la mentira se ha impuesto en el concierto internacional. No se logró la difusión roja de la Interpol, a pesar de la insistencia. En la ONU está en trámite un proceso en donde se presume, porque ya lo han advertido, que habrá un informe, presumiblemente este año, a favor del prófugo en Bélgica, en el sentido de que es un perseguido político. ¿Cómo emprender esta campaña? Quisiera citar lo que ocurriera, y Jorge sabe, cuando tuvimos el conflicto del Alto Cenepa con el Perú en el 95,
hubo una gran presencia de información ecuatoriana en el concierto internacional que señaló al mundo de la invasión peruana y la defensa de la soberanía territorial del Ecuador. En este caso, daría la impresión, y no solo en este gobierno que también tiene su responsabilidad, sino en el gobierno anterior, no se ha vendido internacionalmente la realidad y aparece, incluso en entrevistas internacionales, como un perseguido político, cuando hay, 800 pruebas testimoniales, documentales de los dineros ilegales. El presidente accedió a un préstamo de $6,000, lo entregaron a través del Banco del Pacífico, se manejaba la secretaria personalísima del presidente, es decir, pruebas en abundancia, pero se ha vendido al mundo que es un perseguido político. ¿Cómo emprender esta campaña internacional, Jorge? ¿Cuál de los dos? Jorge Ortiz, por favor, y luego voy con Jorge Sánchez. Bueno, Miguel, yo creo que lo que se hizo, y tú recordabas lo ocurrido en el año 95 con la guerra del Alto Cenepa, el gobierno ecuatoriano, claro, en una situación especial de emergencia, el Ecuador estaba en un conflicto armado, pues envió a gente prestante del Ecuador, gente conocida, gente prestigiosa, a diferentes países a informar a los gobiernos de manera personal, en audiencias personales, cuáles eran las bases de ese conflicto que había ocurrido, porque había sido la actitud del Ecuador la que estaba haciendo, y creo que se lograron los resultados óptimos. Creo que hoy pues no cabría una cosa de ese volumen. Esto es simplemente un conflicto diplomático causado por una actitud inamistosa por parte de un embajador, el señor Ricardo Fuchs, que no supo cumplir sus obligaciones como representante de un país ante otro. Pero creo que sí convendría que la Cancillería ecuatoriana enviara notas informativas con todos los antecedentes del caso, subrayando especialmente aquello de la concesión ilegítima de un asilo político a la señora María de los Ángeles Duarte, y por lo tanto explicando que las causas por las cuales el Ecuador, esa causa fundamental por la cual el Ecuador no le concedió el salvoconducto que esta señora, sin motivos, sin razón, sin derecho, pedía. Creo además que hay que recurrir a los medios internacionales de información. Creo que el gobierno ecuatoriano debería hoy tener una reunión, o lo antes posible, con los corresponsales extranjeros en el Ecuador, con los representantes de las principales agencias de noticias, con los representantes de los principales medios de comunicación internacionales, y darles toda la información con todo el detalle para demostrar que la actitud de la Argentina fue desde diciembre del año pasado inamistosa, porque sabiendo que no estaban dadas las condiciones jurídicas para la concesión de un asilo a la señora Duarte, se la dieron, y después en un acto continuadamente inamistoso, pidiendo un asilo que no correspondía, y finalmente permitiendo o facilitando o propiciando por acción o por omisión. Yo creo que es por acción, pero podríamos darle la duda, por acción o por omisión, el embajador argentino, como representante de esa legación diplomática, tenía que haber digamos, por acción o omisión, el representante argentino, el embajador argentino, fue parte de la fuga de la señora Duarte, quien debía cumplir una condena en un juicio abierto por peculado, con todas las pruebas del caso, que el país entero las vio, excepto el 22% de correístas, que son ciegos y sordos y mudos a la evidencia y a la realidad. Creo que esa campaña hay que hacerla pronto y hay que hacerla bien. Vuelvo con Jorge Sánchez. Quisiera ilustrar, para que lo comente, el testimonio del canciller Juan Carlos Holguín precisamente sobre este tema. Ella estaba bajo jurisdicción y sobre todo bajo cuidado de Argentina en medio del proceso. Por lo tanto, más allá de lo que las convenciones determinan y sobre todo lo que la Carta de Naciones Unidas manifiesta en relación a la buena fe de los estados y a la relación de confianza mutua que deben tener, ella estaba a cargo de la embajada argentina, puesto que había un proceso de asilo en marcha. Aquí hay que entender que el Estado argentino hasta el día de hoy no ha retirado el asilo. El día viernes precisamente, y traje esa información, señor asambleísta, que
le entregaremos es de carácter reservado, puesto que es la respuesta a la CIDH, que tenía tiempo hasta el viernes para su entrega. Y el Procurador General del Estado y el Canciller de la República respondimos a las preguntas que hizo la CIDH relacionadas al otorgamiento del asilo del gobierno argentino por temas humanitarios. Importante resaltar ese término. Por lo tanto, y me permitiré más adelante en las respuestas que pueda dar a las inquietudes que usted tenga, determinar por qué se habla además de una fuga. Creo que es el término correcto sobre lo que ha sucedido. Este es el testimonio que diera este miércoles en la Asamblea Nacional el canciller Holguín. ¿Es correcto este análisis que hace el canciller, doctor Jorge Salles? A mi juicio, sí, totalmente correcto, totalmente legítimo. Regresa al punto esencial. No había legítimo lugar a la concesión del asilo. Y el seguirle dando vueltas a que sí, que por favor, que por motivos humanitarios, por lo que sea. No hay lugar a asilo político de un delincuente. Es así de simple. Una persona condenada por delito común no es sujeto de asilo diplomático o político. Eso está absolutamente establecido en convención tras convención que ha tratado el tema durante ya muchísimo tiempo. Quisiera, si me permite, Miguel, agregar a lo que bien decía Jorge respecto de una campaña de información que es legítimo que emprendamos. Creo que también es oportunidad para insistir en otro tema fundamental, que es el de la recuperación de los dineros robados. El Ecuador ha sido saqueado por esta gente, no simplemente maltratado políticamente, ha sido saqueado. El estimado confiable dice que estamos hablando de por lo menos 70,000 millones de dólares que nos han saqueado. Y no tenemos medicina en los hospitales, y tenemos escuelas deterioradas, y tenemos toda una serie de otros problemas terribles que esos 70,000 millones de dólares ayudarían enormemente a paliar, a resolver. Entonces, me parece a mí que acá surge la oportunidad de no solamente señalar una vez más la mala fe con la que actúa toda esta gente, que, volviendo al tema de la conjetura, es razonable conjeturar que estuvo en contubernio para hacer factible esta fuga, sino más allá de ello, señalar la perversidad, la destructividad de toda esta gente. No son simplemente unos pobres angelitos a los que el resto de nosotros estamos maltratando. Son unos delincuentes terribles, terriblemente destructivos. Y eso me parece a mí que debe ser agregado al mensaje que se emitamos y busquemos emitir todos quienes estamos en posibilidad de emitirlo, unos más, otros menos, pero habemos muchos que podemos de alguna u otra manera mandar ese mensaje hacia el mundo, y creo que es fundamental agregar a ello el tema de que son la bicoca de 70,000 millones de dólares que deberían devolver, no solo los 778,000 que esta señora no ha pagado. Jorge Ortiz, ¿cómo quedan en este contexto las relaciones y qué debiera hacerse entre dos países amigos como ha sido Argentina y Ecuador? Bueno, yo tengo una esperanza muy fundada de que el 22 de octubre el peronismo sea derrotado en las elecciones argentinas. Yo no quiero responsabilizar de este malhadado acontecimiento de estos días a la República Argentina, un país además con el cual yo tengo y tú lo sabes, Miguel, y tú lo sabes, Jorge, una vinculación afectiva muy grande por todos los años que viví allá. Creo que la responsabilidad hay que achacársela a quien corresponde, que es el gobierno cristinista, el gobierno peronista argentino, que yo espero que sea derrotado en las elecciones de octubre próximo. Creo que hay una oposición democrática que hoy se está
decidiendo la candidatura presidencial entre la señora Patricia Bullrich y el señor Horacio Rodríguez Larreta. Creo que los dos, por sus trayectorias políticas, de ejecución, ambos en cargos públicos destacados. Rodríguez Larreta ha sido un magnífico alcalde de la ciudad de Buenos Aires. Creo que tienen los antecedentes, los merecimientos para que la Argentina les dé su confianza y vote por ellos y desplace de una vez por todas, ojalá no sea un desplazamiento circunstancial como ocurrió con los presidentes Alfonsín y de la Rúa, sino un desplazamiento definitivo del peronismo, porque yo creo que mientras el peronismo siga siendo la doctrina dominante en la Argentina o el estilo político, porque más que una doctrina, porque ahí no hay un corpus ideológico sólido, sino solamente un sentimiento que se va exacerbando en la gente, el recuerdo de Evita y todo el populismo del peronismo. Pues yo creo que mientras el peronismo no sea derrotado y la Argentina vuelva a ser un país democrático, un país con gobiernos normales, con gobiernos racionales, pues la Argentina no saldrá de ese bache en el que está desde 1946 y que, insisto, lo ha llevado de ser uno de los sexta economía del mundo, un país en pleno desarrollo, en plena prosperidad, con niveles de educación, con niveles de vida muy altos, dignos del primer mundo, a un país más del tercer mundo, con enormes legiones de personas en la pobreza, en la desesperación, emigrando, con la delincuencia, con la inseguridad disparada, con la corrupción también disparada. Entonces espero que en octubre pues el peronismo sea derrotado, que la señora Patricia Bullrich o el señor Horacio Rodríguez Larreta sean elegidos presidente de la Argentina. Y ese momento creo que el Ecuador y la Argentina podrán normalizar las relaciones, porque insisto, yo creo que la participación en este contubernio, y caigo otra vez en la conjetura, la participación en este contubernio es responsabilidad directa del señor Fuchs, del embajador Fuchs, por acción, no por omisión, y no de la República Argentina, un país digno, culturalmente de muy alto nivel y que además ha mantenido con el Ecuador unas relaciones fraternales de muchísimos años, relaciones fraternales que no volverán mientras siga gobernando el cristinismo, el peronismo, y que volverán únicamente cuando hay un gobierno democrático en la Argentina con el cual el Ecuador puede establecer un diálogo en condiciones de respeto, porque lo que hizo el gobierno argentino actual, o por lo menos el embajador argentino actual ante el Ecuador, fue irrespetar al gobierno ecuatoriano. Fue un acto claramente inamistoso por el cual el señor Fuchs, y si ha tenido algún jefe que lo autorizó, pues su jefe también deben ser repudiados y condenados. Doctor Jorge Salles, ¿cómo quedan y cómo se proyectan las relaciones de Argentina y Ecuador con este malhadado hecho? Pues quedan mal. Y coincido absolutamente con Jorge, nosotros no debemos hacer absolutamente nada para restablecerlas. Una relación en la que hay motivo para pensar que ha habido mala fe de la otra parte, solo puede ser restablecida cuando esa otra parte reconozca, pida perdón y haga lo que se tenga que hacer para restablecer esa confianza rota. Yo creo que debemos quedarnos perfectamente tranquilos con que las relaciones queden en el estado de deterioro en las que actualmente se encuentran, hasta que tengamos evidencia de un nuevo régimen argentino que merezca confianza y merezca el restablecimiento de relaciones diplomáticas, y más que solamente diplomáticas, de confianza plenas. Lo grave ya en el tema de la corrupción, doctor Salles, es que los últimos que han quedado aquí, porque la mayoría ha fugado, Bélgica, México, Glass salió, ahora sale fugada María de los Ángeles Duarte, el denominador común ha sido la impunidad y nada devuelto de los atracos al Estado ecuatoriano. En efecto, Miguel, en efecto. Y acá regresamos a algo que hemos conversado ya algún número de veces con usted y con mi querido amigo Jorge Ortiz. El fondo del tema es mucho más profundo que solamente el tema político. El fondo del tema yace en qué clase de personas formamos en nuestros sistemas de crianza y educación, qué clase de seriedad, sentido de responsabilidad,
sentido de agencia, vamos inculcando en todos nuestros estantes y habitantes. Criamos gente irresponsable y luego lloriqueamos porque actúan irresponsablemente. Debemos mirar muy a fondo por qué de generación en generación en generación nuestros países padecen de exactamente las mismas tragedias, las mismas insuficiencias, las mismas disfuncionalidades, y cambiar aquello. Yo sigo aspirando y seguiré aspirando hasta el último día de mi vida a tratar de introducir reflexión sobre estos temas más de fondo. El tema no es solamente político. Compartiendo contigo, querido Jorge, la esperanza de que termine el kirchnerismo en octubre, la elección de un gobierno más racional en la Argentina tampoco va a cambiar a la Argentina. El drama es mucho más profundo, creo yo. Tema que obviamente podremos conversar y ojalá podamos conversar largamente. Efectivamente, ese escenario. Muchas gracias por estas reflexiones sobre las relaciones de Argentina y Ecuador tras la fuga de la ex ministra condenada por corrupción, cohecho agravado, María de los Ángeles Duarte. A Jorge Ortiz y a Jorge Salles, muy amables como siempre su participación. Gracias, Miguel. Gracias, querido Jorge. Un abrazo gracias. Muy amable. Bueno. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:12 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria. Tenemos previsto luego el diálogo con el superintendente de compañías, Marcos López, a propósito del informe entregado sobre las mafias albanesas en el Ecuador y en donde estarían señalados legisladores, exlegisladores y altos funcionarios del Estado ecuatoriano. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Cuando confías en ti, eres capaz de cumplir tus metas. En Banco Pichincha, 6 de cada